Si nos ponemos a valorar los recuerdos del tiempo que estuve en el colegio, quizá de lo último ha habido dos profesores que me influyeron muchísimo, ¿no? Porque me condicionaron bastante todo lo que fue el devenir futuro mío. Uno de ellos fue en COU, los dos, uno de ellos fue Miguel Teruel, que era profesor de literatura y que tuvo bueno, pues no sé cómo explicarlo, fue como un gesto que tuvo él entonces que consistió en no ajustarse completamente a lo que era el temario de la literatura que se daba entonces oficialmente, y entonces pues nos hizo ver y nos instruyó mucho en todo lo que era el boom de la literatura hispanoamericana. Nos hizo leer libros de Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa. Estamos hablando del año 72, ¿no? Que es cuando aquello estaba todavía empezando, y realmente pues fue un proceso, yo diría que muy innovador. Y de hecho pues Miguel Teruel fue una persona que me influyó muchísimo en todo lo que era la escritura y la literatura, porque nos llevó a un campo que era completamente desconocido a lo que habíamos estudiado hasta entonces. Y bueno, luego también otro profesor muy importante que yo tuve en COU fue Javier Anso, que me daba introducción al derecho. Javier, bueno, una persona muy conocida por su trayectoria también posterior en Cádiz, como fue una de las personas bueno, que estaba desde el principio en todo lo que era la construcción de la Junta Democrática y la transición a la democracia y todo eso. Y de hecho hay una anécdota, y es que yo en aquella época estaba dudando mucho entre estudiar periodismo o estudiar derecho, que era precisamente la asignatura que daba él, porque dudaba entre ser periodista, para lo cual me tenía que ir a Madrid a estudiar, o estudiar derecho para ser notario, que era lo que entonces pues de alguna manera quería también ser. Y recuerdo que Javier Anso llamó a mis padres, que él los conocía, porque mi padre entonces estaba en el PSA, y los conocía por otras actividades de tipo político y eso, y los llamó a mi padre y les recomendó tanto a mi padre como a mi madre que estudiara periodismo, a pesar de que él estudiaba, a pesar de que él era profesor de Derecho, porque decía, no, yo creo que vuestro hijo sirve mejor para periodista que para notario. Así que nada, en parte se lo debo también a él el hecho de haber estudiado periodismo. Bueno, yo de profesores recuerdo a muchísimos y yo creo que cada uno nos influyó, no solo a mí, sino a todos los de mi generación en muchos aspectos. Pero recuerdo, por ejemplo, perfectamente, y que además sí, a mí sí que me influyó de forma directa, Juan Carlos Benítez, profesor también de literatura, que el pobre también falleció. Pero yo no he visto un profesor, en todos los años de estudiante desde pequeño hasta la carrera, que viviera su asignatura con mayor pasión. Lo recuerdo perfectamente en clase, con su ducado, que todavía se fumaba, con una frase que decía, este poema, nos ponía poemas de Antonio Machado, este poema es carne de selectividad en COU, ¿no? Como diciéndonos, este más vale que os lo estudiéis bien, que puede caer seguro, ¿no? Y luego también Paco Coria, Amparo, profesores porque yo soy de letras, igual que tú, evidentemente esos son los que más nos influyeron. Antonio Barroso, que también en tema de filosofía, que no era una asignatura que a mí me gustara especialmente, pero eran profesores que yo creo que a todo el colegio, a todos los que estábamos, yo salí del colegio en el 92, 93, nos influyeron muchísimo. Y luego también me dio clase, pero no tanto su influencia como profesor, sino como persona humana, y a mí me ha influido en todas las facetas de la vida, y yo creo que a absolutamente todo el mundo que ha pasado por San Felipe, que es por supuesto el padre Luis Castro. El padre Luis Castro, para mí, de verdad, al margen de ya incluso del colegio, yo creo que es una de las mejores personas que yo he conocido, y estoy seguro que miles de gaditanos que han pasado por el colegio coincidirán conmigo. Es una persona que a mí desde el minuto uno, desde el principio, me sorprendió. La cercanía con los alumnos, la naturalidad con la que te hablaba, la facilidad que te daba para todo, es sorprendente. Y todavía, con la edad que tiene, que nosotros estuvimos hace unos meses en el 25 aniversario de mi promoción, que bajó un ratito a saludarnos, es que todo el mundo coincidía en lo mismo. Yo creo bueno, no sé si incluso si lo valoramos suficiente. Yo creo que lo que el padre Luis Castro ha hecho por el colegio y por Cádiz es impresionante, de verdad. Bueno, yo al padre Luis Castro, por razones de edad, yo terminé en el 73 y bueno, no me tocó como profesor nunca, ¿no? Pero luego lo he conocido y he tenido también, lógicamente, amistad con él y estoy de acuerdo contigo en esa gran labor que hizo, ¿no?
como también en la gran labor que hicieron otros profesores que yo tuve. He empezado por el final antes, he hablado de Miguel Teruel y de Javier Anso, pero también podría empezar por el principio y ver los que tuve, porque yo entré en San Felipe cuando tenía 7 años, o sea que debió ser en el año 62. Había estado primero, yo cuento estas cosas y me imagino que a los niños de hoy les pareceré ya viejísimo, porque claro, son cosas que hoy día no nos llamarían mucho la atención. Por ejemplo, yo estuve estudiando con las monjas de la Caridad en la Torre Tavira, claro, que eso ya suena a prehistoria. Y después entré en el colegio de San Felipe Neri de Cádiz, que como se le decía, el del casco antiguo, y bueno, allí tuve, al principio entré en tercer grado, se llamaba entonces, y tenía de profesor a don Nemesio, que fue un profesor también muy conocido, estuvo conmigo en tercero y en cuarto. Y recuerdo, por ejemplo, que allí hice la primera comunión en la iglesia del Oratorio y que la primera comunión nos la dio el famoso Padre Vicente, cuya causa de beatificación pues también se ha emprendido. Y recuerdo también de aquellos tiempos a don Ciriaco, que estaba por allí, ya era un hombre bastante mayor entonces. Y bueno, y luego ya después, pues cuando ya pasamos en primero al colegio de Puerta Tierra, pues allí también recuerdo a muchos profesores, ¿no? Muchos de ellos marianistas, como puede ser el caso de don Amideo o don Clemente, profesores que a las generaciones de gaditanos más mayores pues seguro que les suenan, quizás a los jóvenes pues ya no tanto. Y Juan Carlos Romero Abreu, que luego llegó a ser, se pasó a la política y fue concejal, hubo un tiempo que fue marianista, y también me dio clase, creo que fue en cuarto de bachiller. También profesores seglares, como puede ser el caso de José María Gener, que la hija, Rosario Gener, Charito, como le decíamos nosotros entonces, después también ha sido profesora y sigue siendo. Bueno, pues yo recuerdo de aquella época, como te decía, a muchos profesores y creo que quizás, no sé si tú lo verás así, pero el haber estado en el colegio de alguna forma imprimía un cierto carácter, ¿no? Sí, no, para mí absolutamente. Además, yo la EGB no la hice en el colegio, yo llegué al colegio ya en mi etapa adolescente. Y bueno, yo San Felipe lo había visto desde fuera. San Felipe tenía una cierta fama, bueno, que unos ciertos tópicos que recaían sobre el colegio y bueno, y iba uno allí con 13 o 14 años con un cierto resquemor. Pero no sé, la libertad que yo vi en el colegio, pensando a lo mejor que me iba a encontrar otra cosa, a mí me sorprendió, por parte de los profesores, por parte del propio colegio, por parte del director, Leoncio Fernández, en aquella época. Yo recuerdo, por ejemplo, en las asignaturas de ciencias, que a mí no me gustaban especialmente, ni se me daban especialmente bien, pero recuerdo al profesor Pepe Espósito, que también se le veía un amor por la asignatura y por las matemáticas, que es que te la transmitía y que al final, y además un interés también, ¿no? Porque el alumno que le costaba un poco más lo entendiera, por intentar que nadie en la clase se sintiera apartado. Eso no es, parece que es la obligación del profesor y que es lo lógico, pero no siempre se encuentra, no siempre encuentras ese profesor que de verdad tenga amor tanto por su asignatura como por el enseñarla, ¿no? por preocuparse por los alumnos. Y eso, no sé si, ya insisto, no sé si es un atópico, pero es que es así, es que eso en San Felipe se transmite. Y bueno, buena prueba de ello, yo personalmente, mi empeño desde que tuve hijas, que tengo 2, es que estudiaran en San Felipe y de hecho las dos están allí, las dos están estudiando en un colegio en el que yo creo, sinceramente, que les van a enseñar unos valores que no en todos los centros los iba a encontrar, incluso de similares características. Bueno, yo quizá también al hablar de los valores del colegio, creo que quizá por la edad, ¿no? Lo que decíamos antes, yo entré en San Felipe, yo estuve en San Felipe desde el 62, que es cuando entré, hasta el 73. Claro, son años en los que la sociedad española evolucionó mucho, ¿no? Porque pensemos que en el 62 estaba todavía, pues, no vamos a decir que era la posguerra, porque ya la posguerra más dura había pasado, pero sí estaba empezando del 62 en la primera ley Fraga de información, o sea que es cuando el país de alguna manera está empezando una cierta apertura. Y yo veo que hay una evolución clara entre los profesores que por ejemplo podía yo tener en el colegio, tanto en el centro de Cádiz como
en los primeros años del bachillerato ya en extramuros, que probablemente eran personas más conservadoras que los que pude ya tener cuando ya salí en el año 73, que eran unos años de ebullición política, que en el país estaba flotando el ambiente del cambio, y yo creo que eso también pues trascendió a los propios profesores, porque claro, hablando antes de Javier Ansó, que tuvo un papel importante en la Junta Democrática en Cádiz, o el mismo Miguel Teruel, que era también un hombre con unas ideas pues bastante avanzadas para aquella época. Y bueno, yo lo que sí veo, quizá como nexo de unión entre todos, es esa capacidad que te inculcaban por el esfuerzo, por la superación, por el hecho de esto que ahora se ha llamado la cultura del esfuerzo, el saber que en la sociedad hay que cultivar los valores, que te tienes que buscar la vida por ti mismo, que no tienes que buscar regalos, sino que todo eso hay que conseguirlo pues a base de estudiar. Yo creo que esa fue una idea importante, y luego también pensándolo quizás con esto que se habla hoy día, de que si los jóvenes leen o no leen, yo creo que una cosa muy importante del colegio fue que me inculcaron también el valor de la lectura. Yo tengo grabada una imagen que es muy curiosa, hablábamos antes del tema de la vocación periodística, pero recuerdo que mi profesor, cuando yo estaba allí en el Colegio de San Felipe de Cádiz, don Nemesio, lo recuerdo perfectamente, un día cuando fue el asesinato de Kennedy, de poner el diario de Cádiz en la barandilla del patio y enseñárselo a los alumnos para que vieran lo que había ocurrido, ¿no? Había sido, en su día fue lógicamente un acontecimiento internacional muy importante, y entonces era una educación que, digamos, que trascendía lo que era las simples asignaturas, era el hecho de decir, oye, que esto ha pasado en el mundo, era en Estados Unidos, ni siquiera en España, en el mundo, y vosotros como alumnos que sois os tenéis que enterar ya, a pesar de que sois todavía unos niños, tenéis ya que enterar de esto, ¿no? Entonces yo creo que esos valores, de esa curiosidad, el saber, el aprendizaje, el esfuerzo, yo creo que son cosas que han acompañado mucho a los alumnos de San Felipe, ¿no? Absolutamente. A mí la parte política, me tocó en el colegio en los años 90 y tal, era una época ya de una democracia bastante asentada, y ni para bien ni para mal, ni para un lado ni para otro, yo jamás, de parte del profesorado, nosotros por supuesto éramos alumnos, pues eso, adolescentes ya de 16, 17 años, lógicamente empezábamos a hablar de política, ¿no? Cada uno tenía, y además había opiniones de lo más variopintas, pero hablo siempre entre los alumnos. Apenas, yo no tengo ningún recuerdo de un intento de influencia hacia un lado o hacia otro por parte de los profesores. Allí íbamos, era todo, digamos, más académico, más valores como los que tú comentas, de fomentar la lectura, de fomentar el esfuerzo, por supuesto. Yo estoy convencido de que mi afición a la lectura, que, bueno, la tengo, que quiero decir, mucha o poca, pero yo, leo con bastante asiduidad literatura. He leído tu libro, por cierto, que bien lo sabes, que me lo regalaste. A mí me viene de esa época. Estoy convencido de profesores, como decía, como Juan Carlos Benítez, como Amparo, como profesores y profesoras, que nos inculcaban eso, el ir más allá de la propia asignatura. Es decir, yo recuerdo las clases de historia que nos ponían películas también de americanas, de Charlotte, intentando siempre ir un poco más allá. Y eso al final también te cala y al final también te queda. No te quedas solo con lo meramente académico, el intentar aprobar o sacar la mejor nota posible y al trimestre siguiente, sino el intentar que te quede otro pozo. Pero insisto, desde el punto de vista político, yo jamás recibí la menor influencia absolutamente de nadie, ni del director ni del último profesor. No, ni yo tampoco. Yo hablaba antes no de que hubiera existido una influencia política tampoco en ningún sentido, ¿no? Nunca la hubo, ni siquiera, bueno, al principio, cuando todavía el franquismo se puede decir que estaba pues en plena fortaleza, ¿no? Y era una época, la política allí prácticamente como tal, o sea, desde el punto de vista de adoctrinamiento ideológico y eso, pues yo la verdad que nunca he tenido esa conciencia de que me estuvieran adoctrinando, ni muchísimo menos, ¿no? Y después, pues tampoco en el sentido contrario de decir, pues no, sino simplemente que ya al final, cuando me coincidió a mí, en los años 70, pues era una época en la que estaba empezando a calar otra mentalidad entre los jóvenes de entonces, ¿no? Ya había una incipiente apertura,
ya los jóvenes pues estaban empezando también a apostar por un sistema democrático que siguiera al régimen autoritario que había existido hasta entonces. Y en ese sentido, pues no es que adoctrinase a nadie, porque no fue así, sino simplemente que el hecho de darte a conocer, por ejemplo, yo hablaba antes del boom de la literatura hispanoamericana, pues eso no estaba en el temario de literatura de entonces. Sin embargo, el hecho de darte a conocer eso, pues te podía también acercar a unos escritores, como pues el caso de García Márquez, o el caso también de Julio Cortázar, por decir algunos, ¿no? De entonces, que no es que políticamente te fueran a inculcar nada tampoco, ni a influenciar en nada, sino simplemente a tener otra visión del mundo que a lo mejor no es la que se supone desde el punto de vista tópico de un colegio religioso, porque eran autores, podemos decir, que no eran en absoluto tampoco, bueno, que no, desde el punto de vista religioso, cada uno podía tener sus ideas, ¿no? Y por supuesto que la religión se estudiaba, y por supuesto que eso también me parece lógico de un centro que pertenece a una orden religiosa, como es el caso de la Compañía de María, pues que también te inculquen o puedas acceder a esos valores religiosos, pero que en todo caso nunca era una imposición de nada. O sea, que todo era, pues, podemos decir como una oferta, esto está aquí, tú lo puedes ver, y yo creo que una de las cosas, cuando se habla muchas veces de esta polémica que hay ahora de los centros públicos y los centros privados, ¿no? Y de la enseñanza concertada y tal, yo creo que en el caso concreto de San Felipe, pues ha sido un ejemplo de tolerancia, y precisamente se puede decir que de los compañeros que hemos tenido, pues por lo menos yo, y me imagino que tú también, los hay de todas las ideologías. O sea que no se puede decir de aquí han salido personas que han salido completamente uniformes. No, no ha sido así. No, sí, es verdad que hay un cierto sector en la sociedad que intenta encasillar a según que lo que hablamos un poco antes también, ¿no? Y efectivamente San Felipe yo creo que mayor pluralidad de la que hay, de la que yo conozco por lo menos, y como bien dices, y conoces tú, yo creo que en pocos sitios, es decir, no hay prácticamente ningún sesgo político, desde luego. Y luego el tema religioso, lógicamente, además es quien estudia en el colegio sabe a dónde va, tanto el que estudiaba antes como el que ahora quiere que sus hijos entren, pero efectivamente sin ninguna obligación, sin ningún... a mí ahora ya como padre, no ya como alumno, hay lo que se llama, no digo una asignatura, el despertar religioso, que desde pequeños a los niños les llevan para que vayan conociendo pues los valores del colegio, los valores cristianos del colegio, y en los que hacen además que participemos los padres de forma absolutamente voluntaria y tal igual, que a mí me parece estupendo, porque es una forma de aprenderlo, orientado a los niños, y yo creo que un poco la intención del colegio también es recuperar a aquellos padres un poco descarriados, o los que lo tengan un poco más olvidados, y tanto los niños como los padres, porque además pasamos ahí un rato siempre juntos, lo disfrutamos enormemente. Y luego hay otra cosa que para mí también es fundamental, tanto cuando estudié como ahora para mis hijas, que es el deporte. Eso yo sí que puedo decir, sin riesgo a equivocarme, que en ningún colegio de esta ciudad se fomenta el deporte como se fomenta en San Felipe Neri. La prueba está en el Club Deportivo San Felipe Neri, que compite a nivel provincial en prácticamente todos los deportes, las Olimpiadas Marianistas, el Trofeo Luis Castro, que no hace deporte en San Felipe porque no quiere. Y el que no quiere no lo hace. Pero para mí es increíble. Yo no tengo la suerte de ir muchas tardes al colegio ahora porque por obligaciones laborales, pero las tardes que me puedo escapar porque tengo que recoger a mis hijas que juegan al baloncesto, es impresionante como hasta las 8, las 9, las 9:30 y las 11 de la noche, si cerraran el colegio a las 11 de la noche, aquello está todo el patio absolutamente lleno de niños, niños y niñas a todas horas jugando al fútbol, jugando al baloncesto, jugando al vóley. Es increíble, y eso por sí mismo, sin necesidad de decir nada, ya te está inculcando los valores propios del deporte, que eso se queda impregnado desde que son pequeños. Sí, bueno, a mí me gustaría también comentar los dos capítulos en los que tú has incidido, que realmente no tienen nada que ver, lógicamente, uno con el otro, ¿no? En el tema por ejemplo, de la religión, es verdad, yo soy creyente y no sé si lo sería si hubiera estudiado en otro colegio, no lo sé, porque realmente sé lo que ha pasado en mi vida, y yo estudié en San Felipe, y es verdad que esos valores de la religión católica pues me los inculcaron allí desde el principio, pero también es cierto esto que comentabas, que
yo no tengo nunca, ni lo he tenido jamás, una visión traumática de la religión, es decir, fue todo muy libre, es decir, bueno, esto es así, entonces si tú tienes esa creencia o no la tienes, la aceptas libremente. En mi caso, pues yo, como digo, he tenido esas creencias religiosas, puede haber otras personas que no las hayan tenido, pero que realmente nunca esa quizás vista desde fuera en un plan un poco caricaturizada, esa visión de que a veces en los colegios religiosos pues como que la religión se impone a la fuerza, ¿no? En este caso yo puedo decir que a mí esa sensación nunca la he tenido, ¿no? Y bueno, y luego en lo que hablabas del deporte, pues también estoy totalmente de acuerdo. Ahí el deporte lo practicábamos todos. Yo creo que, y si algunos pues no éramos muy buenos deportistas en el sentido, yo he practicado mucho deporte, pero me refiero ya después para pasar al deporte de élite, pues bueno, mira, tú no puedes ser, todo el mundo no puede ser como Cruyff, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, y yo destacaría además una cosa que sí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando allí, y era que se fomentaba también la práctica de deportes que hoy día nos parecen minoritarios o raros y que tenían un significado. Por ejemplo, allí había equipos de hockey sobre patines y yo he jugado a hockey sobre patines, que es un deporte que recuerdo que en aquella época en Cádiz había equipos, ¿no? Y gracias al Colegio de San Felipe, pero sin embargo en el resto de España prácticamente nada más que se practicaba en Cataluña y creo que algo en Galicia. Sin embargo, los marianistas, pues un deporte que podemos decir que era así un poco raro, se practicaba aquí en Cádiz. Y luego otro deporte que también era poco frecuente en la ciudad, la pelota vasca, ¿no? Allí había en el frontón, pues jugábamos a la pelota vasca, claro, eso tenía un significado y tenía una lógica. Pues, bueno, ¿por qué se juega en Cádiz a la pelota vasca? Bueno, pues porque entre los marianistas había varios profesores que eran de origen vasco, como sabemos, y ellos fueron los que impulsaron el frontón en Cádiz, ¿no? Yo, que era un deportista bastante medianito, por no decir bastante mediocre, yo no he competido a más alto nivel que cuando he jugado al Trofeo Luis Castro. recuerdo una anécdota que yo creo que todo alumno marianista conoce, que es la de Zubizarreta, campeón de Europa con el Barcelona, de no sé cuantísimas ligas, que dice que nunca jamás sintió tanta alegría que como cuando ganó la Olimpiada Marianista, en este caso, ¿no? Es decir, los valores del deporte, de verdad, me gustaría reiterarlo e insistir, porque es que es fundamental y además a los niños se les nota, es decir, el compañerismo que hay. Yo estuve estas Navidades en Ciudad Real, en la Olimpiada Marianista, que participaba allí mi hija mayor, y no ya solo San Felipe, es decir, es que allí te encontrabas, lógicamente, con colegios de toda España, se hacían grupos, se hacían amigos de niños y de padres, porque yo no sé quién estaba más contento, se lo supo que los niños, porque iban también con el tema de ir a los hoteles y tal, pero los padres estábamos allí también encantados de ver a los niños felices, de ver a los niños competir, de ver a los niños tristes cuando perdían y que aprendieran a manejar también esas frustraciones, que también es muy importante. A mí, más que cualquier otro aspecto, que todos han sido muy importantes, el del deporte para mí es clave en San Felipe y me alegro y me alegra profundamente ver cada día cómo se va fomentando. Dice que en aquella época había deporte raro. El otro día vi un cartel en el colegio que ahora también quien quiera puede practicar esgrima, que tampoco es un deporte muy... Ese no lo había en mi tiempo. No, en mi tiempo tampoco, pero creo que ahora van a tener también la opción. En el aspecto también del tratamiento que se recibía en los colegios, porque claro, está también un poco la leyenda de que si le pegaban a los niños y tal, ¿no? Yo en mi época, pues la verdad que algún que otro cate se repartía, ¿no? No vamos a decir que no. Allí, en ese sentido, pues recuerdo, por ejemplo, había uno de los profesores que he mencionado antes, don Amideo, que tenía una reglita, y entonces la reglita la llevaba así con el dedo, y de vez en cuando algún alumno pues le preguntaba algo y no lo sabía, o bien pues había algún problema o cualquier cosa, pues le daba su cosqui correspondiente, ¿no? Y luego también, recuerdo también otro profesor que nos daba, don José María, un sacerdote, que nos daba clases de francés y que en algún caso pues también dio algún que otro bofetón, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estos fueron casos, yo creo que más bien aislados, y sobre todo también es cierto que formaban parte de las costumbres de la época. Hoy día, claro, muchas veces nos pasa que valoramos el pasado con la mentalidad del presente.
y hay que tener en cuenta las circunstancias del momento, ¿no? En aquella época eso se consideraba normal, a lo mejor hoy no se considera normal, el día de mañana es probable que cosas que hoy o actitudes que hoy nos parecen normales, pues tampoco lo parezcan. Yo, de todas maneras, personalmente, nunca he salido de allí que, digamos, me han matado, ¿no? ni me he ido herido a mi casa, o sea que en ese aspecto, pues yo creo que el trato, por otra parte, en general, a la persona a cada niño se le trataba como persona y con dignidad, ¿no? En mi caso, absolutamente bien tratado personalmente, y yo creo que en los años que estuve allí no conocí ningún caso raro por supuesto, a mí me cogió en una época, digamos, más moderna, de menos cosquillas, efectivamente, y no hubo ningún hombre. ¿Quién no ha dicho alguna vez cuando era estudiante, este profesor me tiene manía, o este profesor tal? Pero yo no sentí en ningún momento... Yo no fui un alumno tampoco especialmente brillante académicamente, pero no sentí en ningún momento que ningún tipo de trato discriminatorio, ni ningún tipo de... Todo lo contrario. Ya digo, hubo profesores... Yo tengo recuerdos de profesores que sí que personalmente intentaron, y en muchos casos consiguieron, porque si no todavía seguiría allí, que en las asignaturas que más me costaban me interesara por ellas, las comprendiera y la llevara hacia adelante. Yo, el trato tanto de los profesores como entre los propios alumnos, pues ahora también que se habla tanto del bullying y de los y de los cates entre alumnos, yo no conocí jamás ningún caso allí, jamás. Sí. A mí me gustaría recordar también, porque antes hablábamos de que los dos éramos de letras, ¿no? Pero es curioso porque también en el colegio una de las cuestiones que yo creo que también fue muy importante fue lo bien que se daban las asignaturas de latín y griego, que eso después, pues quieras que no, pues te deja esa especie de, podríamos decir, de pozo de formativo que con el tiempo lo vas teniendo ahí, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, a dos sacerdotes que fueron profesores míos, uno de ellos el padre Feliciano, que también fue profesor de religión, y que, bueno, luego ha tenido una labor amplísima en Cádiz, incluso mantuvo el culto en el oratorio de San Felipe Neri cuando él se quedó allí, una vez que el colegio del centro ya se disolvió o se trasladó todo a puerta tierra. Y también el padre Manuel Mateo, que también precisamente había estado en el oratorio, ¿no? El padre Manuel Mateo fue una persona que fue profesor mío de latín y de griego. Y el latín y el griego, en principio yo recuerdo que a la mayoría de los alumnos pues como que no nos gustaba mucho, ¿no? Éramos personas que estábamos estudiando letras, pero con otro objetivo, ¿no? Precisamente el de las lenguas muertas. Y sin embargo, en el caso concreto mío, consiguió que me gustara mucho, ¿no? De hecho, yo recuerdo que en griego me puso matrícula, ¿no? Aunque la verdad que después es una lengua que no tiene una aplicación, porque el griego que se estudiaba era el griego clásico, y es una lengua que no tiene una aplicación práctica en la vida actual, pero sin embargo es cierto que te da una formación y te da un cierto carácter, y bueno, y también te da por lo menos el conocimiento. A mí no se me ha olvidado el alfabeto griego desde entonces, y recuerdo aquello también con mucha nostalgia, ¿no? Y otra cosa que quizá, no sé, supongo que tú también la vivirías, fueron las actividades complementarias que se hacían a lo que era, bueno, pues lógicamente el curso escolar normal, ¿no? Y en ese sentido yo recuerdo también en el colegio, pues que había también algunas proyecciones de cine que eran bastante interesantes para aquella época, y recuerdo incluso una actuación de Salvador Tábora, que vino con el Teatro de la Cuadra, que se puede decir que para aquel momento pues también era algo realmente inusual, ¿no? Es decir, que el colegio en lo que eran las actividades culturales, pues se puede decir que estaba en vanguardia en Cádiz, igual que ocurría también con el deporte. Bueno, y hay otro aspecto, que además ya nos vamos a quitar la careta y lo vamos a decir abiertamente. Para mí, el mejor recuerdo de mi época, sobre todo la época adolescente, eran las fiestas de San Felipe, que ya no las hay, pero que en aquella época eran mundialmente conocidas. Sí. En lo que era el pabellón en aquella época, el pabellón deportivo, que luego ya se hizo el nuevo,
justo cuando yo salí de la época en la que yo salí del colegio, pero las fiestas de San Felipe yo las recuerdo con un cariño inmenso. Es decir, era la primera vez, digamos, que pues eso, que con 14, 15 años nos dejaban, como estábamos en el colegio, nuestros padres nos dejaban hasta un poco más tarde, nuestros primeros intentos de ligoteo, de socializarnos, y yo esa parte, yo sé que la recuerdo, vamos, con un cariño sobre todo. Y hubo un año además que recuerdo perfectamente. Las fiestas solían ser, no recuerdo si eran los viernes o los sábados por la noche. Y no sé si fue en tercero de U, me tocó a mi clase, a primera hora del lunes, gimnasia. Y nos llevaba don Manuel, por cierto, otro gran profesor de gimnasia, nos llevaba al pabellón y nos ponía allí a hacer carretilla y a hacer no sé qué, no sé cuánto, y arrastrarnos por el suelo, y limpiábamos prácticamente todo lo que nos habíamos encontrado de la fiesta del fin de semana anterior. La verdad es que esa etapa de esas fiestas, que ya insisto en que no se hacen, también marcaron muy mucho a mi generación en el colegio. Bueno, pues yo, aparte de los guateques, que a mí me cogieron en una época anterior a la... Ya no eran guateques, eran fiestas ya. Sí, bueno, en la época mía se les decía guateque a todo lo que que se hacía con un tocadiscos, pero bueno, es verdad que los había, hubo algunos, y también recuerdo como curiosidad en ese sentido que había muchísima expectación porque cuando entramos en COU, en mi promoción, porque fue el primer COU mixto que hubo en el Colegio de San Felipe. Claro, hasta entonces la educación, pues, y más en los centros religiosos, pero era totalmente diferenciada. San Felipe nada más que había niños. Y entonces en el COU pues ya tuvimos también compañeras que venían de otros colegios, muchas de ellas eran de las Esclavas, de San Vicente de Paúl, de otros colegios de la ciudad, y fue el primer año de educación mixta, ¿no? Y claro, eso al principio pues había como mucho revuelo, a ver, y la verdad que se hizo todo con muchísima normalidad, con absoluta tranquilidad, podríamos decir, y que vimos que realmente pues la educación mixta en el colegio pues no ocasionaba ningún tipo de problema, en contra de lo que quizás había supuesto por parte de algunas personas hasta entonces, ¿no? Se hizo todo con muchísima normalidad. Sí, no, es que incluso ahora, si lo trasladamos a la época actual, que sin querer entrar mucho en política, pero que bueno, hay algunos que se han apropiado de la enseñanza pública y de los valores de la enseñanza y lo quieren llevar todo hacia un lado y politizar una cosa que, como hemos hablado al principio, ¿no? Es decir, la enseñanza no tienes que politizarla absolutamente para nada, en ninguna asignatura, ni siquiera en historia, ni en ninguna. Es decir, lo mejor es hacer las cosas con naturalidad, con libertad, como se ha hecho en San Felipe siempre, y entonces todo fluye, ¿no? Ahora hay determinados partidos políticos, vamos a decirlo, Podemos, que se pone una camiseta verde, aboga por el tema de la escuela pública y tal y cual, queriendo intentar vender que es la mejor escuela, cuando la prueba está en que la enseñanza concertada funciona a las mil maravillas, no solo en Cádiz concretamente es la más demandada, donde siempre más quiere ir la gente, donde prácticamente nunca sobran plazas, y de hecho algunos años ha habido serios problemas para conseguir plazas, y eso no es fruto de la casualidad, eso no es porque la gente decida, ni siquiera porque sea el que está más cerca de su casa, porque siempre vas a tener varias opciones en las que elegir, entre pública y concertada. Es decir, la enseñanza concertada que se ofrece en San Felipe es una enseñanza tan libre, tan arraigada y tan preocupada por el alumno, que para mí, y en muchísimos casos, no siempre, pero en muchísimos casos supera de largo a la enseñanza pública que hay en España. Ojalá hubiera una enseñanza pública en España más potente de la que la hay, pero ahora mismo, sin duda, para mí, la enseñanza concertada está muy por encima de la pública. Bueno, es que hay una cosa ahí que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, y es que la enseñanza concertada, quizás la gran baza que ha tenido hasta ahora ha sido que ha estado muy cuidada, y en el caso concreto de San Felipe, bueno, pues ha estado muy cuidada por los marianistas, que eran los responsables de esa educación. Ojalá la enseñanza pública en los colegios y en los institutos estuviera igual de cuidada que ha estado la enseñanza concertada, en este caso concreto en San Felipe, porque probablemente si estuviera tan cuidada, pues no estaríamos hablando de ningún problema, sino que todo estaría a un buen nivel educativo, que es lo que hay que pedir, que exista ese buen nivel educativo,
y que realmente pues se atienda a las necesidades de todos los niños, ¿no? Bueno, perdón, y más allá incluso de lo académico, es decir, hay una expresión que es la familia marianista, que no es baladí, sí, no es gratis, es que realmente es una familia. Yo de verdad considero, y vuelvo a hablar como padre, que el colegio San Felipe Neri es una extensión más de mi casa. Es decir, yo pregunto, ¿dónde está la niña? ¿Está en la salita o está en la habitación? Me quedo igual de tranquilo que si me dice está en el colegio, porque yo sé que están dentro del colegio, están perfectamente atendidos, están haciendo las actividades que están haciendo o simplemente jugando allí, y eso se demuestra, por ejemplo, también el día del colegio, el fin de semana del día del colegio, aquello es una fiesta, porque es que están todos los niños deseando. Es decir, yo no he visto un colegio en el que los niños deseen más o tengan más ganas de estar en el colegio y haya que tirar de ellos para llevártelo a casa que en San Felipe Neri. Sí, y yo también quería comentar, porque quizás en esto que hablábamos antes de cuando se ha politizado demasiado el tema de la enseñanza privada o la enseñanza concertada frente a la enseñanza pública, intentando establecer pues una especie de rivalidad o de lucha entre ellas y tal. Hombre, que es que también se está cayendo en otro tópico, ¿no? En el hecho como de decir, pues es que la enseñanza concertada la defiende la derecha. Efectivamente. Y esto es una cosa de los ricos y de las clases privilegiadas, cuando sabemos perfectamente, tú y yo hemos estudiado y sabemos que no es así, ¿no? Y que eso ha estado abierto a todos, y sobre todo también que nunca se ha marginado a nadie ni se le ha preguntado, oye, tu padre tiene más dinero que el mío, ¿no? O sea, que yo no sabía, los niños, para empezar, no sabía ni lo que era su padre normalmente. Pero bueno, que independientemente de eso también está el tópico de que a lo mejor de que en el franquismo pues nada más que se potenciaba la enseñanza privada, mientras que la enseñanza pública pues no sé, como que no existía o estaba marginada. Yo me he examinado de reválida en el Instituto Columela y estaba estudiando en San Felipe, y el Instituto Columela era un centro público, lo fue durante todo el tiempo que estuvo Franco en el poder, y existía una enseñanza pública, y esa enseñanza pública convivía perfectamente. Oye, y de allí han salido también personas con muy buena formación, vamos a reconocerlo porque es así. Hombre, claro. Y no quiere decir que su enseñanza estuviera peor, ni mucho menos, y había muy buenos profesores. Es decir, que yo creo que el establecer esas diferencias, el intentar echar a pelear la enseñanza concertada con la enseñanza pública es un gran error, porque la enseñanza concertada tiene todavía, y lo va a seguir teniendo yo creo que siempre, porque el ideario también muchas veces es lo que van buscando los padres, como es lógico, pues eso tiene un papel en la sociedad y hay que respetarlo. Y yo creo que eso no es en absoluto excluyente de que exista también una buena enseñanza pública, que lógicamente hay que cuidarla, ¿no? Evidentemente, y se tienen que complementar las dos. Lo que pasa es que yo creo que son problemas de estos tiempos, porque yo creo que se ha radicalizado más el tema por parte de algunos, ahora, 40 años después del franquismo, que es donde efectivamente yo creo que está el origen de todo esto, que hace 25 años cuando yo salí del colegio, que se veía de una forma mucho más natural. Es decir, había enseñanza pública, había enseñanza concertada, había cada uno sus tópicos y tal, pero desde la enseñanza concertada me da la sensación de que hay mucho más respeto hacia la pública, que desde cierto sector de la pública, cuidado, que además probablemente no seguro, son minoritarios, hacia la enseñanza concertada. Pues son algunos que ahora están en los últimos años han adquirido un cierto papel protagonista preponderante en la política y que están intentando sacar a flote todos sus complejos y todas sus historias en muchísimos ámbitos de la vida, y uno de ellos la enseñanza. Y bueno, yo creo que eso, quiero pensar que se pasará y que volveremos a una cierta normalidad y que se volverá a tener ese respeto desde un lado hacia el otro, porque yo no estoy convencido de que del lado de la concertada hacia la pública jamás ha habido ningún tipo de crítica. Sí, yo creo también que pensando en el futuro, quizás hay que, en este caso, un colegio como San Felipe Neri, que ha tenido pues un arraigo social muy importante, que se ha basado fundamentalmente en el prestigio, ya no solamente como podríamos decir desde el punto de vista corporativo, entre comillas, sino también incluso personal, de muchos de los profesores que había, que en gran parte eran marianistas, aunque en otra parte pues no lo eran. Quizá también pensando en el futuro, será necesario también replantear algunas cosas, en el sentido de que, claro, la enseñanza desde el punto de vista de la influencia de la propia orden religiosa, de la Compañía de María, quizá en el futuro pues va a tener más dificultades por falta de personas que se puedan dedicar a ejercer como profesores. Y eso quizás haga que tengan más presencia podríamos decir, bueno, pues los seglares o las personas que son contratadas como profesores.
Sin embargo, yo creo que la impronta de un colegio de estas características, como ha sido San Felipe Neri, que ha marcado a tantas generaciones de gaditanos, yo creo que lo que hay que saber es mantener precisamente ese espíritu que yo creo que se ha caracterizado por las virtudes que decíamos antes, ¿no? Que entre ellas, pues eso, la tolerancia, el saber inculcar esa cultura del esfuerzo, el hacer que los alumnos se vayan esforzando, que también respeten valores, cuidarlos y cultivarlos no solamente como estudiantes, sino también como personas. Y yo creo que siendo fiel a sus raíces, siendo fiel a lo que siempre ha sido el Colegio de San Felipe, pues es donde precisamente va a encontrar también su futuro, ¿no? Su pervivencia a través del tiempo. Yo creo que esa pervivencia está garantizada y efectivamente, como tú dices, evidentemente cada vez hay menos marianistas en el propio colegio y a lo mejor cuesta un poco más, ¿no? Pero yo creo que está garantizada en el sentido de que San Felipe lo transmite de una forma natural, lo hablábamos antes. Tú no entras en el colegio y te dicen, estos son nuestros valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, la libertad, la tolerancia, no sé, sino que el alumno, a lo largo de los años, los aprende, se impregna de ellos de una forma natural, con la actitud de sus profesores, con la actitud de sus propios compañeros, con la actitud del director. Es decir, se le va llenando su cuerpo, su mente, su corazón de esos valores sin darse cuenta. Y al final tú, después de una etapa allí, más larga o más corta, cuando sales los tienes. O por lo menos podrías enumerar tú esa lista a lo mejor que nunca jamás te la pusieron por delante. Es decir, no se trata de imponer nada, no intentan... a lo mejor hay otros centros públicos o privados que sí que te dicen, oye, estos son nuestros los 5 mandamientos, entre comillas, sí. los 10 mandamientos que no nos vamos a saltar, pero aquí no. Es decir, tú entras en el colegio y es una forma de vida, una forma de entender la enseñanza, una forma de entender la vida, una forma de entender el compañerismo que te va calando solo. Y de pronto cuando tú te das cuenta dices, anda, pues esto lo he aprendido yo en el colegio, anda, pues esto me lo enseñó a mí tal profesor, pero insisto, de una forma natural, con lo cual entiendo que es la mejor forma, no hacerlo con una vara, como algún profesor antiguamente, sino que se haga de forma natural. Y eso sí que se consigue. Por lo menos yo eso sí, personalmente, eso sí lo he notado. Bueno, yo creo que también que hay, en el futuro, como decíamos, quizás lo que hay que pedirle al colegio es que no baje la guardia para mantener valores que son fundamentales en la sociedad y también quizás instruir a los jóvenes en unas circunstancias que son muy distintas de los tiempos en los que estudiábamos nosotros, ¿no? Bueno, yo soy más antiguo que tú como estudiante, pero me refiero a que quizás la juventud actual ha cambiado en muchas ideas, muchos conceptos, ha cambiado sobre todo también la forma de trabajar, de actuar. Pensemos que, bueno, Internet no existía antes cuando yo estudiaba y que todo eso ha ido condicionando también mucho el papel de las nuevas generaciones, ¿no? También quizás eso que hablábamos antes de insistir en que los jóvenes lean, que a veces también se dice que cada vez hay menos nivel de lectura, aunque otras personas dicen que no, que es que se lee por otros medios y tal. Bueno, quizás el afán por que lean, porque también mantengan ese discurso intelectual que normalmente se obtiene a través de la lectura, y también sobre todo que creo que es muy importante que los colegios de hoy día insistan mucho en la formación. A veces se ha dicho, bueno, es que quienes tienen que formar a los hijos son los padres. Y es verdad, la responsabilidad de los padres no se puede eludir. Pero quizás sí es cierto que hoy día los padres, por los motivos que sean, a veces por trabajo, a veces porque están dedicados a otras ocupaciones o tienen menos tiempo, o los propios hijos pues se evaden más de su casa y se refugian más en los amigos, etcétera, pues ese contacto que tiene el colegio con el alumno, a veces el propio padre pues no lo tiene, o digamos que se inhibe en parte, ¿no? Y cede parte de su responsabilidad. Claro, en el colegio también se puede decir, bueno, es que esta responsabilidad no es nuestra, y yo creo que en parte sí que lo es, ¿no? Yo creo que también el colegio, esa labor de formar a la persona, no estoy hablando ya del alumno, sino a la persona, pues eso se debe también de seguir manteniendo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es decir, efectivamente la responsabilidad primera es de los padres,
pero el colegio también tiene, un colegio en general, un profesor en general, también tiene que implicarse en según qué aspectos de la educación, no solo en el académico. Es decir, a mí hay una cosa como padre que me preocupa muchísimo, que es el tema de las nuevas tecnologías a edades tan tempranas. Es decir, ahora mismo los niños desde muy pequeños están todos ya reclamando un móvil, reclamando acceso a internet para ver YouTube, para ver tal, no sé qué. Evidentemente, como bien dice, la responsabilidad principal es del padre, de los padres, pero yo creo que en el colegio sí que se puede influir de una manera positiva en los niños en ese aspecto. Es decir, el acceso a internet tiene muchísimas cosas positivas, pero tiene unos riesgos gravísimos. No vamos a abrir ahora un debate sobre eso, pero muchas veces lo que el niño ve en casa, en según qué cosas, sobre todo las que no le gustan, la rechaza por defecto. Pero puede tener un buen profesor o un buen educador, puede tener más influencia y sobre todo en ese tipo de cosas sobre los menores. Como comentaba Jesús, ¿qué se le puede reclamar al colegio? Yo creo que la base, la esencia está. Esos valores que hablábamos, inculcar ese amor por la lectura, por ir más allá de lo que es la propia asignatura, el deporte, la religión, tal, todo eso está. Pero el adaptarse a los nuevos tiempos, el ir adaptándose poco a poco a los nuevos tiempos y a saber que esa realidad está ahí y que de alguna manera se pueden implicar en para complementar la responsabilidad de los padres, eso a lo mejor sí que sería deseable en San Felipe Neri y en todos los colegios.